¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos leyendo a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Yo les comentaba que Dostoyevsky, luego de iniciar su carrera literaria como traductor del francés de una obra de Honoré de Balzac, y luego de algunas obras menores, él escribe su primera obra importante, que fue Pobres Gentes, entre los años 44 y 45 del siglo XIX. Recuerdo que las novelas, algunas se publicaban en revistas mensuales, y entonces quizá la publicación de la novela entera ocupaba 2 años, ¿no? Y en este libro, Pobres Gentes, él como que explora y describe la pobreza, no tanto económica, sino anímica, interior, ¿no? Psicológica, emocional, de personas que más que pobres eran insignificantes, prescindibles, pequeñas, personas como agobiadas por un sistema social, económico, político, etcétera, que impedía, como sucede el día de hoy también, el desarrollo de sus propios talentos, ¿no? Porque creo que entendemos bien cuando entendemos que la finalidad de la existencia y por lo tanto de todas las instituciones importantes es el desarrollo de los propios talentos, ¿no? La línea del Evangelio, bien, no en un sentido egocéntrico, ¿no? Individualista. Entonces nos podemos preguntar, y Dostoyevsky se preguntaba y lo respondió con una respuesta que después él se va a desdecir, si debajo de las divisiones existentes en la sociedad entre pobres gentes, estas gentes desdichadas, y gentes entre comillas exitosas, hay algo llamado pueblo, ¿no? Porque claro, las divisiones cuando son muy profundas y complejas parecen ser el sujeto mismo de la historia, ¿no? Como dice en aquella época, año 48, ¿no? Fíjense, lo separa casi nada, pobres gentes del manifiesto comunista, ¿no? De Engels y Marx, que la historia, ¿qué es? La historia es la historia de la lucha de clases. Claro, el sujeto de la historia es la clase explotada, la clase oprimida, ¿no? Ustedes saben que Dostoyevsky es favorable, va a ser favorable en los años posteriores a otra idea, saber que el sujeto de la historia es, por un lado, la persona, ¿no? El corazón del hombre, donde se realiza esta batalla en el bien y el mal, y después, obviamente, el pueblo, ¿no? Pero existe el pueblo, o existen hombres que someten a mujeres, o señores que someten a sus siervos, o capitalistas que explotan a obreros, aristócratas a plebeyos, oficiales a soldados, ¿no? Hay algo detrás o por debajo sólido, por debajo digo de estas divisiones. Dostoyevsky inicialmente considera que no, es unos años donde él se orienta hacia el socialismo, aunque no violento ni revolucionario, ¿no? Él entiende, junto con otros socialistas rusos, inspirados en el socialismo francés y también en el socialismo cristiano, ¿no? Que lo que necesita la sociedad es una revolución de tipo moral, aún más. Para Dostoyevsky, como para otros socialistas, esta revolución moral será posible solamente como regreso al auténtico cristianismo, ¿no? Es decir, el norte, el ideal, el modelo, no solamente personal, sino social, es el mismo Cristo. Cristo que quizás no sea el Cristo de la iglesia oficial, de la iglesia ortodoxa, sino que es un Cristo que viene a predicar sobre todo la fraternidad, la libertad y la igualdad, ¿no? En este sentido, en el siglo XIX se caracteriza por lo que se llama también en historia de la teología el nuevo cristianismo. El nuevo cristianismo, que es un cristianismo opuesto al cristianismo eclesiástico, al cristianismo ortodoxo. El nuevo cristianismo se considera a sí mismo auténtico, ¿no? O sea, ellos consideran, estos nuevos cristianos, que son pero muy diversos en su forma de entender al Señor y el Evangelio, consideran que la Iglesia ha manipulado, ha deformado, corrompido el mensaje original de Jesús. Uno de los nuevos cristianos, quizá el más importante, el más famoso en Rusia, más influyente que Dostoyevsky, fue León Tolstoy. León Tolstoy, ¿no? El autor de La Guerra y la Paz, Ana Karenina, Resurrección y otras grandes novelas y cuentos, en fin.
quizá el mejor escritor en el sentido estrictamente hablando, ¿no? Como estilista, ¿no? Como escritor propiamente, no más que pensador, de todos los tiempos en Rusia fue León Tolstoy, ¿no? León Tolstoy fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa por su libro Resurrección, donde él plantea la existencia de un cristianismo moral, no un cristianismo sacramental, litúrgico, ritualista, sino un cristianismo que entiende que Jesús es el modelo de humanidad, es el hombre. El cristianismo es la religión del hombre, ¿no? El hombre en el cual habita el mismo Dios. Pero Tolstoy no cree en la vida sacramental, no cree en la Eucaristía, se burla en forma bastante vulgar, hay que decirlo, en este libro, acerca de la divina liturgia, ¿no? De lo que llamamos Santa Misa. Para él todo eso no existe, es decir, las personas no es que comulgan, como dice San Pablo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, ¿no? Sino que, en fin, todo eso para Tolstoy no tiene importancia, como tampoco Cristo es el Hijo del Padre, ¿no? Consubstancial, no. Todo eso son dogmas que surgen por influencia más bien de la cultura griega o, en fin, romana, pagana, sobre el mensaje del Señor, ¿no? Y después, obviamente, porque la iglesia o como he dicho, el imperio se apodera, se hace de la iglesia, ¿no? La instrumentaliza como forma de soporte moral, autoridad moral, ¿no? Porque obviamente todo gobierno, por más fuerte que sea, necesita de una autoridad moral. Es la historia del bizantinismo, del papo-cesarismo, del cesaropapismo, ¿no? Que conocemos por la historia. Bueno, León Tolstoy rechaza todo eso con mucha energía, es un hombre de enorme popularidad, de enorme fama en todo el mundo, considerado un profeta, y sin embargo la iglesia lo excomulga a un hombre que estudió griego y hebreo, cosa que no era fácil, para leer las palabras mismas del Señor Jesús. O sea, no son muchas las personas que se toman el trabajo de aprender el idioma original en el cual fue escrito el Antiguo, el Nuevo Testamento, para comprenderlo mejor. Tolstoy lo hizo. Quiere decir que él amaba mucho a Jesús, pero lo entendía en una forma distinta de la que lo entiende la Iglesia. Y para decir verdad, quien estudia un poco la Sagrada Escritura se da cuenta que Tolstoy tiene una idea bastante propia, ¿no? Del Evangelio. Tolstoy es un hombre que, por otro lado, rechaza todo tipo de violencia, es pacifista, rechaza al Estado, rechaza la propiedad privada, y en este sentido favoreció, obviamente, aunque él no lo sabía en su momento, ¿no? Favoreció la revolución bolchevique, porque fue en contra de las instituciones que hacían fuerte al zarismo, ¿no? Que era la autocracia, ¿no? Del zar, ¿no? Tolstoy le escribe al zar Nicolás II y lo llama hermano. Claro, digamos, deja de lado todos estos atributos, ¿no? En fin, no sé, como llaman, sobre todo en Rusia, con todos estos nombres, ¿no? Rimbombantes. No, hermano Nicolás, ¿no? El zar es solamente un hermano, bien. Entonces, este nuevo cristianismo, ¿no? Que se origina en el siglo XVIII y se hace fuerte en el siglo XIX, Dostoyevsky se siente muy atraído por él, ¿no? Porque él es cristiano, recibió la fe de su madre fundamentalmente, que era una mujer piadosa, ¿no? Y nunca abandonó esa fe, al contrario, él intenta como renovar la imagen del cristianismo. Pero inicialmente su cristianismo no es el cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo del monje Sosima, sino es el cristianismo más del socialismo, ¿no? Acerca de esto vamos a hablar un poquito en este audio, quizá en el próximo, ¿no? Entonces, digo, pobres gentes, ¿no? Dostoyevsky ve la realidad a partir de la mirada esta triste, ¿no? Impotente de estas pobres gentes, que un poco la vida les pasa por el costado y ellos no logran disfrutarla. Al contrario, ¿no? Son como víctimas fundamentalmente del medio que los rodea. Y después, entonces, tenemos Memorias de la Casa Muerta, que es un libro posterior del 62, donde él ya describe el mundo desde la visión del presidiario, ¿no? Ustedes saben, él escribe
este libro en tercera persona, pero en el fondo son sus memorias personales de sus 4 años y un poco más también en el no solamente en el exilio, sino en el presidio. ¿Y qué sucede en el presidio? Esto es importante. En el presidio no desaparecen las diferencias personales, sino que al contrario se acentúan, ¿no? De modo que en el presidio emerge algo que nosotros llamamos persona, que es aquello que existe, ¿no? Dostoyevsky es sin duda un representante del existencialismo, aunque no se llamaba en aquella época de esa forma. Él entiende que lo que existe, el que existe es la persona, ¿no? Entonces, claro, en el presidio las personas se manifiestan, algunas como canallas, otras conservan su humanidad y llegan a un grado heroico, ¿no? Entonces, en idénticas condiciones materiales, las personas obran de forma diversa y hasta opuesta, ¿no? Es una experiencia, creo yo, que después va a describir en forma inmejorable Víctor Frank, que él tuvo una experiencia similar y mucho peor en los campos de concentración, ¿no? Nacionalsocialistas, porque él era judío. Puede escribir este libro famoso, El hombre en busca de sentido, psiquiatra en campos de concentración, donde él describe precisamente que el hombre no es biología, sino que es voluntad, es sentido, es decisión, es libertad, ¿no? Esto es lo que Dostoyevsky va a descubrir en carne propia, ¿no? Y después en sus memorias de la casa muerta. Bien. 2 años después de Memoria de la casa muerta, él va a escribir Memorias del subsuelo, que es un poco como lo llama un autor, ¿no? Y muchos están de acuerdo con esto, como una obertura a las 5 grandes novelas, ¿no? Que son las más conocidas, que son Crimen y Castigo, del 66, El idiota, del 68/69, Demonios, del 71/72, El adolescente, que es la menos leída, del 75, y Los hermanos Karamazov, del 78/80, ¿no? Al final de su vida, él muere en el 81. Es decir que Memorias del subsuelo abre al verdadero Dostoyevsky, como dice un autor, ¿no? Este verdadero Dostoyevsky que se va desarrollando su creatividad, su pensamiento en estos últimos largos 15 años, ¿no? De estudio y de reflexión. Cerca de esto, si les interesa más la vida de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky no es solamente una persona, es una época, ¿no? Dostoyevsky es el siglo XIX, y en este sentido el libro que vale la pena leer es de un profesor estadounidense, ¿no? De apellido Frank, que escribió una obra de referencia en 5 tomos, ¿no? Titulado, bueno, Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Y el último tomo, el 5.º tomo, El manto del profeta, que son estos últimos años, ¿no? De increíble actividad literaria, ¿no? Donde escribe fundamentalmente Demonios, ¿no? Y Los hermanos Karamazov. Entonces, Memoria del subsuelo es como una obertura a qué, uno se pregunta. ¿Y qué es esto del subsuelo? Acerca de esto hablamos un poco antes. No es fácil leer este libro, tampoco es fácil interpretarlo, porque en definitiva las personas interpretan la obra de Dostoyevsky como cualquier otra obra, siempre en una forma personal, ¿verdad? Lo que a mí me interesa puede ser que no le interese a usted y viceversa. Y entonces vamos a encontrar que algunos piensan que Dostoyevsky en este libro tiene en mente ni más ni menos que a Hegel, que es una obra escrita, aunque no lo mencione, en contra de Hegel. Otros ni siquiera en su análisis mencionan a Hegel, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué podemos llegar a entender cada uno de nosotros, ¿no? En la medida de nuestro interés y posibilidades. Les leo el último párrafo de esta novela, ¿no? Que es una auténtica novela en 2 partes. Porque el último párrafo, un poco creo yo, es el intento de Dostoyevsky de resumir este pensamiento que es bastante caótico, ¿no? Y difícil en toda su novela. Él habla acerca de la vida y se pregunta ¿qué es la vida? Claro, porque supónganse que yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué es la vida para usted? Entonces uno podría intentar responder a esa pregunta al menos de 2 formas. La primera es recurriendo a la Wikipedia o algún libro, ¿no?
algún diccionario de etimología, etcétera, en fin, recurriendo a los libros. Y otra forma sería, la que para Dostoyevsky es más válida, es recurrir a la propia experiencia. Entonces cuando me preguntan qué es la vida, yo puedo mirar mi vida, mi propia vida, y la vida de mi prójimo, y a partir de ahí intentar decir qué es la vida. O bien tener, repito, una respuesta que librezca, ¿no? Que llama Dostoyevsky. Bien. Ahora, para Dostoyevsky esto no es simplemente no son dos formas de responder a una pregunta, porque ambas son válidas, y está muy bien recurrir a los libros y a la experiencia en todas las cosas. Para Dostoyevsky este es el gran problema de la modernidad. El gran problema de la modernidad, nosotros llamamos ilustración si quieren, aunque no es fácil darle un nombre a todo esto, ni siquiera hace falta, es que de alguna manera hemos reemplazado la vida por los libros y los libros por el conocimiento. O sea, la vida se ha trasladado de la experiencia al conocimiento, del corazón al entendimiento, ¿no? En fin, hay un desplazo antropológico, si quieren, ¿no? En la modernidad, que no es del todo percibido, porque obviamente, si en las épocas cristianas de Europa se insistía más en el corazón, ¿no? Del hombre como centro de actividad, ¿no? Nuestra, de decisiones, etcétera, de los sentimientos, de las opciones, en fin, de las emociones. En la ilustración se insiste obviamente en la razón, ¿no? Obviamente, era el conocimiento, ¿no? En fin, vivimos en una época de conocimiento. Bien, entonces vamos a leer este último párrafo, ¿no? A ver qué nos quiere decir aquí Fyodor Mikhailovich. Ni siquiera, dice él, ¿no? El hombre del subsuelo, como que se está despidiendo de su lector, sabemos en qué consisten las cosas vivas, ni qué es lo vivo, ni qué nombre tiene. Déjenos solos y sin libros, y al momento nos extraviaremos, nos perderemos, no sabremos qué hacer, ni dónde dirigirnos, qué amar, qué odiar, qué respetar, qué despreciar. Porque nos pesa ser hombres, hombres auténticos, de carne y hueso. Nos avergonzamos de ello, lo tomamos por algo deshonroso, nos esforzamos en convertirnos en una nueva especie de seres omnihumanos. Traduce aquí el traductor un término objet человеками, que me parece a mí se podría traducir mejor como seres abstractos, ¿no? Hombres abstractos. Hemos nacido muertos y hace tiempo que ya no procedemos de padres vivos, y esto nos agrada, le estamos tomando gusto. Pronto inventaremos la manera de nacer de las ideas, pero por ahora basta. Y bueno, va terminando, ¿no? Es decir, esta última frase, ¿no? En fin, inventaremos la manera de nacer de ideas. Es interesante, yo no sé bien, sinceramente, cómo entender lo que quiere decir, a quién se refiere, ¿no? Porque en realidad vivimos en una época así, muy marcada por el conocimiento, por la ciencia, por la tecnología, pero también nos importan las experiencias, sobre todo la generación más joven, ¿no? Es decir, siempre está deseosa de tener nuevas experiencias, de viajar, de celebrar, de disfrutar, de ir, de venir, de ver, ¿no? En la época de Dostoyevsky, en cambio, parece que todo estaba como muy determinado por esto de la idea, ¿no? Por eso esto de la idea de Hegel, ¿no? Dostoyevsky, que entiende, como que ve a Hegel como su rival, ¿no? De hecho, él lo conocía, él lo había leído a Hegel en el círculo Petrashevsky, en el círculo socialista, leían a Hegel, leían a Fichte, leían a tantos otros autores de la filosofía alemana, ¿no? Y bueno, el gran filósofo de la primera mitad del siglo XIX, ciertamente Hegel, ¿no? Cuando Dostoyevsky sale de la prisión, ¿no? Él no puede volver a San Petersburgo ni a Moscú, tiene prohibida la vida en las capitales, tiene que permanecer en la frontera durante algunos años, ¿no? Lo que hoy conocemos por Kazajistán o Kazajstán, y ahí un funcionario público le presta un libro de Hegel que él no había leído,
¿no?, acerca de la filosofía de la historia. Y él vuelve a leer a Hegel y se queda impresionado por el hecho de que Hegel excluye de la historia a Siberia. Es interesante porque él está en Siberia, repito, Dostoyevski está en Siberia y lee en lecciones sobre la filosofía de la historia universal, ¿no? Leo un párrafo de este libro: hay que excluir de nuestra consideración, dice Hegel, la parte septentrional de Asia, la Siberia. La estructura de este país no es propia para que constituye el teatro de una cultura histórica y pudiese formar una figura propia en la historia universal, etc. En fin. Entonces, es curioso, ¿no? Es algo más que una anécdota. Dostoyevski está sentado leyendo un libro de Hegel en Siberia, en donde Hegel dice que Siberia no existe, hay que excluirla de la historia, no de la historia, no sé, del petróleo o de la historia, no sé, no sé, de alguna historia particular, como quien dice, bueno, la historia del bronce, ¿no? No, de la historia universal, o sea, de la historia a secas. Es decir, que Dostoyevski, con su sensibilidad e inteligencia, siente que Hegel le está negando a él y a todos los siberianos y a todos estos hombres que están sufriendo en el presidio, le está negando el derecho a existir. Claro, porque para Hegel el sujeto de la existencia no es la persona, sino que es el espíritu. ¿Y qué es el espíritu, no? Bueno, esto es muy difícil, porque leer a Hegel es muy difícil y van a encontrar ustedes diversas interpretaciones. Bien, entonces, a ver, Dostoyevski ha sido condenado a muerte, ha estado 4 años en interminables, ¿no?, donde muerto de frío, de hambre, donde él no puede leer, no puede escribir, ¿no?, rodeado de desdichados, de criminales, etcétera, ¿no? Y toda esa intensa experiencia propia y ajena que después va a volcar en Memorias de la Casa Muerta, todo eso no es historia. Entonces, Dostoyevski dice, claro que es historia, porque el sujeto de la historia es el hombre de carne y hueso. El sujeto de la historia no es el espíritu, entendido como un absoluto que se va desarrollando, en fin, en forma dialéctica, en el universo, en la historia, en la conciencia, etc. Sino el sujeto de la historia es usted y soy yo. Acerca de esto, un filósofo, ¿no?, escribió un libro entero y dice, leo, Dostoyevski podía sentir con toda razón que Hegel no solo expulsaba a Siberia y a él mismo de la historia, sino que Hegel se consideraba un auténtico misionero y intentaba convencer a toda la humanidad, sigo leyendo, de la necesidad de considerar historia solo aquello que la censura de su sistema racional admitía como tal. Vale decir que historia es aquello que yo digo que es historia, para decirlo así sencillamente, ¿no? O sea, primero yo creo un sistema racional, yo Hegel, y después, como Hegel realmente era un apasionado de la historia y tiene obviamente intuiciones geniales, lo que entra en mi sistema, eso es historia, eso existe. Y lo que no entra, no existe. Fíjense qué peligroso, digo peligroso, ¿no? Porque después ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XIX y ya en el siglo XX, cuando el marxismo asuma la dialéctica de Hegel y la va a convertir no en una filosofía abstracta, sino en una teoría política y social, nos van a decir que, en fin, que hay personas, hay grupos sociales que están fuera de la historia y que deben ser suprimidos. Esto es lo que se va a realizar en la Unión Soviética y también, aunque en todo sistema totalitario, ¿no? ¿Qué es el totalitarismo? Es el gobierno de una idea sobre la realidad, ¿no? O sea, esto de que dice Dostoyevski que vamos a nacer de ideas, esto se puede aplicar, creo yo, claramente a todo totalitarismo. Vamos a nacer de ideas. Y quizá hoy también, digamos, nadie se da cuenta, en el fondo, excepto las personas como muy atentas, de los procesos históricos que se están dando, ¿no? ¿En qué época vivimos nosotros? En fin, no es fácil decirlo. Bien, entonces,
acerca de esto, ¿no? De la idea. En el adolescente, y con esto voy terminando, hay un diálogo muy interesante. Dejo de lado los protagonistas, etcétera, el contexto, porque se hace muy largo, ¿no? Pero un protagonista, ¿no? Un personaje positivo de esta novela, quizá el principal, Viersilov, de El adolescente, repito, le preguntan qué es para usted una gran idea, ¿no? Porque claro, en aquella época se hablaba mucho de grandes ideas, ideas históricas, etcétera, ¿no? O sea, a la sombra de Hegel. Dice, para mí, Leo, dice, no sé muy bien qué responder. Es más, le confieso que soy totalmente incapaz de responderle. Seré más exacto. Una gran idea, para mí, es por lo general un sentimiento que durante mucho tiempo permanece sin definición. Es interesante, una idea es un sentimiento. Sé solamente que eso ha sido siempre lo que ha dado nacimiento a la vida viviente, es decir, no a la vida libresca y ficticia, sino al contrario, a la vida alegre y sin fastidio. Vale decir que aquí distingue Viersilov, mejor dicho Dostoyevsky, que él amaba esta expresión vida viviente, ¿no? En ruso, «Живая жизнь», es decir, hay como una repetición que aparece un poco innecesaria, pero obviamente que es necesaria, porque hay una vida que no es viviente, no es viva, que es la vida libresca y ficticia. Es una vida de un hombre que nace, en fin, de libros, de ideas. Y después está la vida que tiene su origen en el sentimiento. Claro, para el racionalismo, el sentimiento es, en fin, una manifestación inferior del espíritu humano. ¿Qué es esto del sentimiento, no? En cambio, para nosotros, el sentimiento, fundamentalmente el sentimiento del amor, de la alegría, ¿no? De la compasión, etcétera, son fundamentales, ¿no? Es decir, el hombre bueno tiene buenos sentimientos. Es más, son sentimientos que ni siquiera se expresan en ideas. Piensen ustedes, y con esto termino, en el buen samaritano. El buen samaritano simplemente sintió compasión. No es que él hizo un razonamiento y recordó un texto de la Escritura, en fin, no, no. Su compasión fue algo natural, espontáneo, que surgió, que después se puede llamar compasión, se puede llamar misericordia, ni siquiera es tan importante cómo se llama. Lo importante es que surge algo que me lleva, en fin, me mueve a socorrer al necesitado, ¿no? En cambio, el levita y el sacerdote que pasaron antes del buen samaritano probablemente hayan justificado el haber seguido de largo mediante algún razonamiento. Llegó tarde a la sinagoga, o algo habrá hecho para que esté ahí caído, será culpable de algo, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, esta racionalización de la vida, ¿no? Que creo que es un hecho importante, ¿no? Tenemos que estar atentos, son, en fin, realidades atemporales que van más allá del contexto que estamos hablando, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, compartan estos audios para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.